Estimados jóvenes del cuarto grado de secundaria, reciban un saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos el movimiento de traslación. Introducción. Nuestro planeta, ¿no? Ya sabemos que nuestro planeta está en una dinámica espacial y cumple una serie de movimientos que realiza de manera simultánea, ¿no? De los movimientos que realiza, solamente nos interesan dos para los efectos de la biosfera, ¿no? El primero ya lo habíamos visto el video pasado, que es el de rotación, y ahora veremos el segundo, que es el de traslación. Hay por lo menos otros dos más, ¿no? ¿Ya? Otros dos movimientos, por eso no los vamos a estudiar. Movimiento de traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Mientras que el movimiento de rotación, recuerdan, lo realizaba en referencia a su eje, ¿no? En su propio eje, ¿ya? Y describe una órbita elíptica, ¿no? Que mide 930 millones de kilómetros, ¿ya? 930 millones de kilómetros. Durante este movimiento la Tierra se desplaza a una velocidad de 29 kilómetros por segundo al promedio alrededor del Sol, ¿sí? El tiempo que tarda en recorrer esta órbita es de 365 días, 5 horas, 48 minutos, que es lo que constituye un año solar. Para normar sus actividades, el hombre utiliza el año civil, ¿no? El cual empieza el 1 de enero y dura 365 días. En los años bisiestos, ¿no? O sea, cada 4 años, ¿no? Cada 4 años, el mes de febrero tiene 29 días y ocurre cada 4 años, ¿no? Dura 366 días. O sea, el año civil varía en un día cada 4 años, ¿verdad? 3 años tiene 365 y el cuarto año tiene 366. Por ejemplo, este es un año bisiesto, ¿verdad? Acá vemos el esquema del movimiento de traslación, ¿no? De la Tierra. Cuando la Tierra se aproxima aquí, ¿no? Más o menos aquí, ¿no? Lo vamos a hacer con un circulito aquí, ¿no? Vemos que se encuentra en el perihelio. Peri significa cerca, ¿ya? O alrededor. Helio, sol, ¿no? Cerca al sol. Mientras que cuando está lejos del sol, ¿no? Se encuentra en afelio. Otra vez a, sin, ¿no? Y felio, sin cercanía al sol, ¿verdad? ¿Ya? Entonces no está cerca del sol, está lejos. Afelio, lejos del sol. Perihelio, cerca del sol. Bien, la órbita elíptica. Se considera el sol como punto fijo, ¿no? Es una órbita cerrada. Velocidad orbital es de 30 kilómetros aproximadamente, ¿sí? La órbita eclíptica es aquella que describe la Tierra considerando que el Sol también se desplaza alrededor del centro de la Vía Láctea. O sea, el Sol lo tomamos como punto fijo, pero en realidad el Sol también se mueve, pero no alrededor de la Tierra, sino se mueve alrededor de la Vía, alrededor del centro de la Vía Láctea, ¿no? El Sol emplea 225 millones de años en dar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea, ¿ya? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el sistema solar, el Sol, ¿no? Y aquí está la Tierra, ¿no? La Vía Láctea, la Tierra. Entonces, se mueve con todo el conjunto del sistema planetario. ¿Qué es la unidad astronómica? UA. Es la distancia promedio que existe entre el Sol y la Tierra, que equivale a 150 millones de kilómetros, ¿no? Esa es una unidad astronómica. Consecuencia del movimiento de traslación. La primera consecuencia, el cambio del aspecto de la bóveda celeste en el transcurso del año, se refiere al cambio de la visión de estrellas y constelaciones, ¿no? Cuando está aquí se ven ciertas constelaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando está por esta parte de la órbita, si sigue avanzando, ¿no? Se verá solamente ahora estas constelaciones, ¿no? Si está por este lado, se verán estas constelaciones y así, ¿no?
¿correcto? Entonces, depende de la ubicación de la Tierra, ¿no? En el movimiento, se verán distintas constelaciones, ¿sí? El cambio aparente del Sol, ¿no? En el transcurso del año, más pequeño, más grande. Volvemos aquí. Si está aquí en el perihelio, el Sol será grandazo, ¿no? Se verá muy grande. Si está en el afelio, el Sol se verá muy pequeño, ¿no? La sucesión de las estaciones, ¿no? Cada, cada, cada 3 meses, ¿no? ¿No? El verano, el invierno, perdón, el verano, el otoño, el invierno y la primavera, ¿verdad? ¿Sí? Otra, las estaciones, es cada uno de los periodos, 4 en que se divide el año, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Uno, la forma esférica de la Tierra. Es el paralelismo de los rayos solares, ¿ya? De acuerdo a cómo vayan cayendo los rayos solares, se van también formando las estaciones. El ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre, ¿sí? O sea, con qué incidencia, con qué fuerza, ¿no? ¿Dónde alumbran más? Entonces ahí donde está alumbrando más puede ser primavera y si y si se expone más al sol, entonces será verano, ¿no? La inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación. Clases de estaciones. Tenemos las estaciones extremas, que son verano-invierno, son las opuestas, ¿no? Verano, demasiado calor, invierno, demasiado frío. Por ejemplo, ahora ya estamos entrando a lo que es el invierno, ¿verdad? ¿Sí? Y las intermedias, ¿no? Las intermedias que son el otoño y la primavera. Características, son cíclicas. ¿Qué quiere decir? Que se repiten, ¿no? Durante el año, ¿no? Cada cierto tiempo. Son opuestas en hemisferio opuesto norte y en el hemisferio sur. ¿Qué quiere decir? Que si en el hemisferio norte, ¿no? Recuerden ustedes que si, vamos a hacerlo lo más derecho posible. A ver, un ratito. Si trazamos el ecuador, ¿no? Aquí está el norte, el hemisferio norte, todo esta área de aquí es el hemisferio norte y todo el área de aquí es el hemisferio sur. Son opuestas, es decir, estas son opuestas. Si en el norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Si en el norte es otoño, en el sur será primavera. Y en todos los países que están aquí será primavera. Del Ecuador para abajo, el hemisferio sur, y del Ecuador para arriba, el hemisferio norte, ¿no? Recuerdan eso. Entonces, eso quiere decir que son opuestas, en hemisferios opuestos, ¿no? Son opuestas en hemisferios opuestos, ¿ya? Bien. Su inicio se produce en los solsticios, que son las estaciones extremas. Los solsticios son las estaciones extremas. La caída vertical de rayos solares en uno de los trópicos, ¿ya? Vamos a recordar de aquí los trópicos. Y equinoccios, que son las estaciones intermedias. Caída vertical de rayos solares en el ecuador geográfico, ¿ya? Línea equinoccial o ecuatorial. Vamos a verlo de aquí. Aquí vamos a verlo, ¿ya? Bueno, momento astronómico. Estaciones del año y duración. Por ejemplo, en el solsticio boreal, ¿no? Boreal es norte, el solsticio norte. Boreal, al norte también se le conoce como norte boreal, ¿ya? En el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur invierno, lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Se inicia el 22 de junio, ¿ya? Número de días, 93. El equinoccio, otoño, ¿no? Primavera, ¿sí? En el norte, otoño, y en el sur, primavera. Se inicia el 23 de septiembre, número de días que dura, 90 días. El solsticio austral, ¿qué quiere decir? El solsticio en el sur, o sea, en el hemisferio sur, ahí cambia, ¿no? Miren, ve cómo cambia. En el norte primero estaba en invierno, ahora cambia, mira, perdón, en el sur estaba invierno, ¿no? Y ahora es el norte el que le toca el invierno, ¿sí? Y el verano es en el sur.
el 22 de diciembre, ¿no? En el hemisferio sur, mire, este es nuestro hemisferio sur. En junio ya estamos entrando, les decía yo, al invierno, pues, ¿no? Primavera es en septiembre, el 23 de septiembre, ¿no? Y el verano el 22 de diciembre, ¿no? 89 días. Y el equinoccio, otra vez el equinoccio, pero esta vez, ¿no? Como ha cambiado, entonces en el norte será primavera y en el sur será otoño. Inicia el 21 de marzo, ¿sí? Que es el nuestro sería el otoño, ¿verdad? Y dura 93 días. Entonces ahí tenemos, con respecto a las estaciones, ¿no? Toda la descripción de las estaciones, ¿ya? Acuérdense siempre esto, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur son opuestos, pero hay que tener en cuenta el momento astronómico, el solsticio boreal. Nosotros nos ubicamos aquí en el hemisferio sur, ¿ya? Porque estamos debajo de la línea ecuatorial. Entonces nosotros pertenecemos al hemisferio sur. Y el solsticio boreal empieza el invierno, ¿sí? ¿Ya? Bien, veamos. A ver, aquí. No, a ver, veamos acá. Aquí, ¿no? No, mejor acá. Las zonas térmicas. Bueno, acá se nos había dicho que los solsticios producen las estaciones extremas cuando los rayos caen en uno de los trópicos. Es decir, si los rayos caen aquí, ¿no? En este trópico, ¿no? Que es el trópico de Cáncer, ¿eh? Todo esto de acá, el círculo polar es acá, en este trópico, cuando los rayos caen ahí, sería el solsticio boreal, ¿verdad? Y nosotros estaríamos en invierno, porque aquí estarían los rayos solares y todo esto estaría caliente, por lo tanto esto sería, todo esto, el hemisferio, ¿no? Todo esto estarían en verano, ¿verdad? Todo esto estaría en verano. Y nosotros estaríamos en invierno. Pero si los rayos caen aquí, si los rayos caen ahí en el trópico de Capricornio, entonces todo el hemisferio sur estaría en verano, ¿sí? Y aquí estaría en invierno. Y si los rayos caen aquí, al norte, entonces estarían aquí en primavera. Todo el hemisferio norte estaría en primavera. Y nosotros estaríamos en otoño, ¿verdad? Y pasa lo contrario, si cae aquí, bien, entonces si los rayos caen aquí, entonces aquí sería primavera, ¿verdad? Aquí sería primavera, ¿ya? Y aquí sería, y arriba sería invierno, ¿verdad? Perdón, otoño, ¿sí? Eso es un poco para ilustrar el equinoccio y el solsticio, recuerden. Los solsticios producen las estaciones extremas, verano, invierno, y los equinoccios producen las estaciones intermedias, otoño y primavera, ¿ya? Verano en el norte, verano e invierno son las estaciones extremas, otoño y primavera son las intermedias. Cuando caen los rayos en uno de los trópicos, acá entonces se produce una estación extrema. En este caso, como está cayendo los rayos solares, calor, verano. Si cae en el otro trópico, verano en este hemisferio. Si caen los rayos solares aquí en uno de los cerca del Ecuador, se producen las estaciones intermedias, o sea, se produce un equinoccio, ¿ya? Y aquí también, otro equinoccio. Donde calienta es donde cae el sol, entonces toda esa zona se vuelve caliente, por lo tanto acá sería primavera, porque está cayendo en el equinoccio, ¿no? Bien. Otra consecuencia, ¿no? Del movimiento de traslación son las zonas térmicas, ¿no? ¿Qué son las zonas térmicas? Son las zonas terrestres llamadas de temperaturas o climáticos solares. Están limitadas por los trópicos y los dos círculos polares, ¿ya? Entonces, aquí el círculo polar ártico
se da lo que es la zona polar boreal. Vamos a pintarlo de azulito. Por ejemplo, ¿no? Todo esto sería boreal, ¿no? ¿No? Zona polar boreal, ¿no? ¿Se acuerdan? Boreal también es otro nombre que recibe el norte, ¿ya? La zona boreal norte. Zona polar boreal, ¿no? Que son frías, ¿no? Zona polar austral que también es fría, ¿ya? Muy bien. Zona templada boreal. Vamos a ponerlo un poquito más, ¿no? Acá boreal. ¿Sí? Acá. Zona templada, ¿no? Vamos a ponerle este, ¿no? Zona templada, ¿no? O sea, hace frío, ¿no? Pero no es mucho como el, como el polo norte, ¿no? También zona templada austral, ¿no? Mientras que aquí en el Ecuador tenemos las zonas tropicales, ¿no? Son las más calientes, ¿ya? Son las zonas más calientes, ¿sí? Entonces, aquí, esas son las zonas térmicas. Vamos a ponerlo a ver mejor acá. Azulito, frío, ¿sí? Azulito, frío. Lo de azul es frío, frío. Lo que está con verde, lo que vamos a poner con verde es templado, ¿no? Templado. Entre frío y caliente, ¿no? Templado nomás. Mientras que lo que está más o menos con este color tipo amarillento son las zonas tropicales, ¿ya? Bien, otra consecuencia es el día artificial, tiempo que permanece un lugar iluminado por la luz solar. No sé si ustedes se acuerdan que a veces se suele aumentar, ¿no? Cuando hay verano, ¿no? Se dice que se aumenta una hora, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol se oculta más o menos a las 7, ¿no? 7 de la noche, ¿no? Entonces, y todavía hay sol, ¿no? Ese es el día artificial, ¿no? Es el tiempo que transcurre desde la salida del sol hasta su puesta inmediata. En los solsticios de verano tienen mayor duración, lo que les decía hace un momento, ¿no? Tienen mayor duración. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Ya? En verano tienen mayor duración, ¿sí? En los equinoccios tienen igual duración. Recuerden, equinoccios es cuando los rayos caen en uno cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Ya sea en el norte o en el sur, pero cerca a la línea ecuatorial. Esos son equinoccios, ¿ya? Mientras que en los solsticios de invierno tienen menor duración, ¿sí? Dependiendo. Si los rayos del sol caen acá, entonces solsticio de invierno es arriba, ¿no? Entonces ahí tienen menor duración. Y en los solsticios de verano, por ejemplo, aquí tienen mayor duración, ¿no? Depende de dónde caigan los rayos. Recuerden siempre eso. En los círculos polares se puede ver el sol de medianoche durante los solsticios de verano. Los países del sol de medianoche son Noruega, Suecia y Finlandia. Todos estos países están en Europa y están en el norte, ¿ya? Son los países nórdicos, ¿ya? De los vikingos, digámoslo así, ¿ya? Y en los polos del día artificial dura 6 meses seguidos, lo cual se conoce como día polar, ¿ya? En los polos el día artificial dura 6 meses, de ahí que hay 6 meses, ¿no? De sol, ¿ya? Seguidos, lo cual se conoce como día solar, día polar, ¿ya? Ese es el día artificial, jóvenes. No lo olvides, las estaciones se producen por el movimiento de la traslación y la inclinación del eje terrestre. Gracias a la inclinación que tiene el eje pueden caer los rayos solares, ¿no? Si no tuviera esa inclinación, pues sería, algunas zonas no les caería como debería ser los rayos solares, ¿no? Gracias a la inclinación y al movimiento de traslación. Bien, características de la traslación. Duración es un año, ¿no? Tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. El año gregoriano civil, que son 365 días de 24 horas cada uno, que empieza el 1 de enero y termina el diciembre, ¿no? Dura 365 días. El año sideral, que es el año exacto en el espacio, ¿no? Y el año solar astronómico natural o trópico, ¿no? Tenemos ahí, ¿sí?
Nota, ¿qué es el año luz? Es la distancia que recorre la luz durante un año a la velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. El año luz equivale a 10 billones de kilómetros. 10 billones de kilómetros por segundo, ¿no? Una velocidad increíble, ¿cierto? No sé si ustedes habrán visto los Caballeros del Zodiaco, ¿no? ¿Sí? A la velocidad de la luz tienen su poder, ¿no? Imagínense, ¿ya? No los podríamos vencer. En el año que observamos perihelio, que ya les expliqué, cuando la Tierra está cerca al Sol, el equinoccio, cuando la Tierra está lejana al Sol, el solsticio boreal, ¿no? Cuando los rayos inciden en el polo norte, el afelio, cuando la Tierra está lejos del Sol, perdón, equinoccio es cuando los rayos caen en uno de los cerca al ecuador terrestre, ¿verdad? El afelio es cuando la Tierra está lejos del Sol. Equinoccio cuando los rayos caen en uno de los cerca al ecuador terrestre, ¿verdad? Y el solsticio austral es cuando los rayos caen en el hemisferio sur, ¿ya? Recuerden estas palabritas: boreal, norte; austral, sur, ¿ya? Perihelio, cerca al sol; afelio, lejos del sol, ¿ya? Equinoccio y equinoccio, cerca al ecuador, ¿ya? Son las líneas equinocciales o la línea que están cerca al ecuador. La estación es producto fundamental de la inclinación terrestre, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Perihelio, el sol está más brillante; equinoccio, ¿no? Más o menos en marzo. Junio tenemos el solsticio boreal, ¿no? Junio, por ejemplo, en el hemisferio norte, ¿no? Se da en julio, están, por ejemplo, en el hemisferio norte, están en verano, ¿verdad? Si nosotros vamos a iniciar nosotros el invierno el 22 de junio, allá en el norte, entonces será verano, ¿sí? Un equinoccio aquí, ¿ya? Y el austral, estamos viendo del norte, ¿no? Sobre todo del norte, ¿ya? Bien, entonces cuando se da aquí el solsticio austral, se produce un perihelio, ¿sí? ¿Ya? El perihelio, el Sol aparenta mayor tamaño; en afelio, el Sol aparenta menor tamaño, ¿no? En el perihelio, el Sol aparenta mayor tamaño, ¿ya? El Sol se ve grande cuando se está produciendo el perihelio. Cuando se produce el afelio, el Sol aparenta menor tamaño. ¿Qué es el día artificial? Es aquel periodo, estamos resumiendo, que es aquel periodo en que un lugar está iluminado por luz del sol por un tiempo de 24 horas continuas, ¿ya? Por 24 horas continuas. Bien, jóvenes, eso es el movimiento de traslación. Tienen unas lecturas sugeridas, ¿sí? Para que profundicen, y luego tienen sus actividades. Completar en este caso los dos movimientos que hemos estudiado, el de rotación y el de traslación, ¿verdad? Y responder, completar lo que se debe completar y mirar los videos, ¿sí? Muy bien, jóvenes, eso es todo. Sin más, nos vemos Dios mediante, ¿sí? Nos vemos Dios mediante en el próximo video. Hasta la próxima, cuídense.